simple vista, la risa y el relato fantástico parecen incompatibles. Basta pensar cómo The Simpsons parodia el famoso cuento La pata de mono de Jacobs, prestando la importancia a lo sobrenatural para reírse de la cadena de causas y efectos que culmina en el combate contra la dominación alienígena. En este caso, lo fantástico es eliminado debido a la comicidad. El caso contrario también puede darse al tomar cosas inofensivas que debido a la sucesión de hechos inexplicables se convierten en fisuras en la lógica racional. A pesar de ello, combinar lo cómico con lo fantástico es posible y se ha vuelto una práctica casi cotidiana. Recordemos cómo Shaw explica que Jorge Luis Borges era tan buen humorista como forjador de hechos inquietantes. Más aún, rememoró los majestuosos acordes que el hijo de Mr. White toca en el piano con expresión solemne antes de pedir el primer deseo a la pata de mono. Estos son solo dos ejemplos donde el humor se acerca al miedo ante lo sobrenatural. Tratando de explicar esto, indagaré en el origen de esos elementos que tal vez no son tan distantes. Como explica Bravo, lo fantástico nace en el romanticismo como respuesta a la racionalidad exacerbada del neoclasicismo y como mecanismo para librarse de las lógicas lineales y explorar otras lógicas como posibles formas de puesta en escena. En cierto modo, esa construcción de otras lógicas también era una respuesta para compensar la transición de la creencia religiosa a un mundo dominado por el pensamiento científico. Pero sin lugar a dudas, se convirtió en una herramienta para cuestionar la validez de los sistemas de percepción de la realidad comúnmente admitidos. En otras palabras, la razón establece un sistema donde orden, verdad y bien se conjugan en la cohesión de lo real y el lenguaje se convierte en su más eficaz instrumento legitimador. De allí, la presencia de una serie de convenciones y límites que son colectivos y comunes a todo hombre occidental. Pero al incluir la subjetividad como uno de sus pilares y tener la crítica como su principal funcionamiento, la modernidad será reflexiva. Vuelta sobre sí misma, la razón deja de ser creadora de sistemas. Al examinarse, traza sus límites, se juzga y al juzgar se consuma su autodestrucción como principio rector. Creo que aquí puede percibirse en abstracto el objetivo de lo fantástico. Ver los sucesos naturales como la expresión de deseos o conflictos psicológicos con posibles respuestas en el psicoanálisis, si bien tiene su grado de verdad, es al mismo tiempo reducir su significación. Creo, como hacen Bravo, Jackson y Roas, que este tipo de relatos pone en escena un ámbito similar al nuestro, con reglas determinadas en mayor o menor medida por la racionalidad científica, para problematizarlo al incluir un suceso inexplicable. En este sentido, se acerca a una figura que caracterizará el discurso moderno, la del ironista. Cuestionar la noción de lo real es tener una percepción del mundo en su dualidad. Es decir, el ironista piensa que nada tiene una naturaleza intrínseca. Por tanto, si lo real es una construcción, siempre es posible percibirlo desde la negatividad. Esto es lo que hacen los mejores relatos fantásticos, aunque la nueva percepción de lo real sea imposible de comprender. Curiosamente, aquí también se origina el humor, un desplazamiento pendular entre el sinsentido y la reconstrucción, entre lo incongruente y la homogeneidad. Por tanto, no es descabellada la presencia de ambos elementos en un mismo texto. Antes de continuar, me interesa señalar que no consideraré casos como el de los Simpsons. Aquí el efecto fantástico es eliminado, convirtiéndose en uno de los resortes accionales que da coherencia a la caricatura. Si bien la comicidad y el humor están presentes y son subversivos, la reflexión sobre nuestra realidad no viene dada tanto por la posibilidad inexplicable, sino por la degradación de sus valores. Asimismo, evitaré los ejemplos como el de la pata de mono, porque se convierten en textos serios donde la risa es aplicada para construir un discurso más solemne. Me interesan los casos donde ambos recursos tienen una amplia repercusión en el lector y se convierten en aspectos inseparables. Asimismo, me pregunto, ¿qué sentido tiene su combinación? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo se influyen mutuamente? Me adscribo entonces a la idea de lo fantástico como una respuesta al discurso racional. Frente al imperio de la razón, los románticos recurrirán a elementos irracionales, el sueño, la locura, para ofrecer vías distintas. Llegar al empleo de hechos sobrenaturales era solo cuestión de tiempo, sobre todo por la ruptura que implican. El efecto fantástico solo funciona en una visión racional y científica del mundo, donde de repente aparece un hecho contradictorio a las reglas establecidas. De allí su carácter subversivo. Este modo de funcionamiento implica la aparición de una nueva idea dentro de un sistema cerrado, obligándolo a abrirse o reconsiderarse. Es decir, exige la presencia de un mundo donde la magia y los hechos sobrenaturales hayan sido exiliados o donde exista la relativa autonomía del ámbito de la ficción. Cuando se afirma que el mundo obedece a unas leyes donde la razón es la única posibilidad y se relegan los fantasmas y los magos a la irrealidad, definiendo dos ámbitos muy claros, en ese momento surge la posibilidad del fantástico. Esta afirmación se confirma al ver cómo esto se produce cuando uno de los ámbitos, transgrediendo el límite, invade al otro para perturbarlo, negarlo, tacharlo o aniquilarlo. Como ha destacado Rodas, el ámbito transgredido debe ser el de nuestra realidad.
si planteamos un mundo donde la magia se da por sentado y su lógica interna es confrontada al incluir un científico que la analice, se construiría un mundo maravilloso con cierto sentido paródico. Pero para conseguir la polifonía de la literatura fantástica debe existir la experiencia colectiva de la realidad que mediatiza la respuesta del receptor. Es decir, las certidumbres preconstruidas que establecemos en nuestro trato diario con lo real y mediante las cuales codificamos lo posible y lo imposible. Si se presentara al lector un mundo ajeno al suyo, donde los hechos sobrenaturales son moneda común, éste se distancia y no cuestiona la certidumbre sobre el funcionamiento de su realidad porque éstas no se han puesto dentro del debate. Por otro lado, al confrontar nuestro horizonte de expectativas con el suceso siniestro que se manifiesta, cuando la transgresión se hace clara, quien lee, aunque no tema por su vida, sufre la inquietud generada por lo fantástico. En el relato o en la película se ha expuesto la posibilidad de que las reglas dadas por sentado sean quebradas, aunque sea solo en una excepción. La evidente transgresión de nuestra idea de lo real, proyectada en el texto, va ligada a una inevitable sensación de inquietud. Es aquí donde surge el miedo metafísico o intelectual, la impresión que considero propia y exclusiva de lo fantástico, la cual, si bien suele manifestarse en los personajes, atañe directamente al receptor, puesto que se produce cuando nuestras convicciones sobre lo real dejan de funcionar, cuando perdemos pie frente a un mundo que antes nos era familiar. En otras palabras, aquí el ironista ha visto la construcción que es nuestra percepción del mundo y para presentar su negativo ha recurrido a un hecho inexplicable, evitando darle un sentido a través de la ciencia o las lógicas rebuscadas. Así, una maldición caribeña, visualizar una ley o ver tu propio doble pueden convertirse en símbolos de una lógica oculta. Lo sorprendente es la versatilidad del pensamiento irónico que pasa de esto a un funcionamiento de efectos muy disímiles, el humor. Como señala Bravo, el humorista se distancia de la realidad, relativiza la verdad, siendo portador de la conciencia crítica. En ese sentido, el objetivo de los dos modos coincide: desmontar la visión unívoca del mundo para ofrecer el diálogo entre aquellas que son equívocas y multívocas. Humor significa tener en cuenta en todo, tanto lo bueno como lo malo, reconocer siempre la justificación de los diversos puntos de vista, decir a la vez respecto a las cosas sí y no. El humor expresa una actitud dialéctica. En ese sentido, puede verse como una construcción tan propia de la modernidad como es lo fantástico. Si bien lo cómico, la comicidad y la sátira han existido sin salvedades a lo largo de toda la historia del hombre, el humor cobra su carácter definitivo en novelas como Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, o en textos tan particulares como El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam. No quiero decir con esto que antes no existiera la risa o dejara de haber parodias que rebajaran el sentido de lo épico para ver su contracara. Bakhtin revisa cómo la risa romana fue una herencia tan importante como el derecho en la cultura europea, y por su parte, Genet planta los orígenes de la parodia junto con el nacimiento de los aedos griegos. Sin embargo, no me parece casual que Hauser hable de él como un producto de la crisis del Renacimiento, o que Bakhtin haga confluir la consolidación de los géneros cómicos y paródicos con el nacimiento de la novela. Lo que antes era un recurso independiente que trataba de hacer contrapeso al rígido discurso serio de la épica o a los mitos centrales, se convierte en una forma de reconstruir nuestra percepción del mundo. Si la alegoría tradicional es edificante, la alegoría moderna se propone solamente la reformulación del sentido, no de manera determinante, sino desde el amplio campo de la indeterminación y la ambigüedad. De aquí nace el funcionamiento del humor, que es degradación de valores y restitución del sentido, es distancia crítica y triunfo del yo, sustracción de la compulsión del desplazamiento. En una palabra, la conciencia crítica sobre el universo degradado. A pesar de esto, lo que sí debe tenerse claro es que el humor pocas veces, por no decir casi nunca, se presenta solo. No importa si viene acompañado por la ridiculización de una persona con la sátira, por la picada del aguijón irónico que disimula el ataque directo, o por lo que es simplemente cómico. El humor se amalgamará con estos recursos para generar la risa en el espectador. Sin embargo, lo que me importa destacar en este caso es cómo esa explosión es generada por la confrontación de diversos ámbitos o lecturas de la construcción de lo real. Como diría Bakhtin, es precisamente la risa lo que destruye lo épico y en general destruye toda distancia jerárquica, distanciadora y valorizadora. En otro apartado, el ensayista ruso analiza del mismo modo el funcionamiento de la parodia. Precisamente aquí surge una nueva actitud ante el lenguaje y el mundo que genera.
junto con la representación directa, riéndonos de la realidad viva, prospera la parodia y el travestismo de todos los géneros nobles y de todos los modelos elevados del mito nacional. Junto con la representación absoluta y jerárquica, junto con el establecimiento de una imagen cerrada donde todo conserva un orden lógico, el sentido caótico de la risa entra para desarmar y mostrar otras posibilidades. Como en lo fantástico, es la transgresión el elemento clave para el funcionamiento de lo cómico, aunque quizás deberíamos hablar de contraste. Recordemos a Hauser, el humor implica reconocer siempre la justificación de los diversos puntos de vista, decir a la vez sí y no. Puntos de vista que conviven, se superponen y reformulan. No es casual, por tanto, que Todorov describa el funcionamiento de este tipo de discursos como un modo de transportar al espectador de una significación a otra distinta. El trabajo de figuración sintagmática, el cual llama la atención al autor, llevándolo a buscar una interpretación nueva, y el trabajo de simbolización, que consiste en introducir, a partir de un primer sentido, un segundo sentido. Lo importante es cómo se lleva al auditor a rechazar un sentido superficial y buscar un segundo sentido, por lo cual es lógico el empleo de la contradicción, del doble sentido o de los discursos tendenciosos y agresivos que permiten engendrar el humor. Pero si bien la risa surge de la transgresión de un discurso establecido para ofrecer su refutación y posibles reformulaciones acercándose a lo fantástico, el sentimiento que produce en el receptor es distinto. En primer lugar, y quizás aquí está la brecha más amplia, se encuentra su carácter tolerante. En la tolerancia, pero consiste la esencia del humor, en esa tolerancia que sabe encontrar lo bueno también en lo malo. De allí que nos permita disminuir sentimientos tan pesados como la angustia, la consternación o la culpa, haciendo más llevadera la vida. Más distante aún del miedo metafísico, la risa en sí misma expresa un sentimiento de superioridad. La risa de un hombre es un ataque a otro. Yo he visto la razón por la cual tú te equivocaste, por lo tanto soy superior a ti. Para decirlo con Baudelaire, la risa en el hombre es el resultado de la idea de su propia superioridad, de ahí que el hombre muerde con la risa. Por lo tanto, si bien el humor busca la tolerancia ante diferentes aspectos de la vida, también desemboca en una reafirmación del individuo ante sus circunstancias, permitiéndole una existencia más llevadera y reforzando su confianza. En conclusión, es como si alguien viera a su doble y dijera, bueno, no está mal, me veo guapo. Es aquí donde terminan de separarse lo fantástico y el humor. El primero exige una lectura que identifica no solo el mundo del lector con el de la ficción, sino también la inquietud sufrida a raíz de su transgresión. Por su parte, el segundo vive esa transgresión, pero sin identificarse con la realidad, sino distanciándola para verla por encima y tolerando las perspectivas posibles. Se mantiene entonces la pregunta, ¿qué ocurre con los relatos donde la risa y lo fantástico se amalgaman sin perder sus respectivos efectos? Un primer ejemplo que puedo considerar es el Aleph de Borges. Aquí las acciones giran en torno a las visitas de un tal Borges que un tal Borges hace a Carlos Argentino Danelli, poeta mediocre que cree en la literatura académica, mesurada y aburrida. Toda la narración es desarrollada en torno a las burlas que el narrador dirige a su anfitrión. Aunque se enfocan las risas en Danelli, la crítica es contra la idea de la literatura como algo elevado, sobrio y jerárquico. No es casual que el narrador, hablando de lo que decía Carlos Argentino, afirme: tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposas y tan vasta su exposición que las relacioné inmediatamente con la literatura. Pero más significativo es que quien narra se esfuerza por mantener la atención en el tono satírico predominante para casi al final dar espacio a una mínima grieta discursiva donde se cuela lo fantástico. Arribo ahora al inefable centro de mi relato, dice el autor. Empieza aquí mi desesperación como escritor. Esta línea inicia el párrafo donde se visualiza el Aleph, un punto inexplicable del espacio que contiene todos los puntos. Así, el cambio a una adjetivación menos visible, inefable centro, y el sentimiento de desesperación de Borges evitan el doble sentido humorístico que rompería con lo fantástico. En otro caso, The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, de Junot Díaz, las referencias intertextuales y las reformulaciones de sentido que desembocan en la risa son el modus operandi de quien relata. Todo esto es apuntalado por la risible figura de su protagonista, un nerdo, gordo, feo y puertorriqueño obsesionado con la ciencia ficción y cuyo mayor temor es morir virgen. Sin embargo, la narración tiene como hilo conductor la maldición caribeña Foucault, que es presentada en la cómica introducción como algo evasivo y extraño. A pesar de todas las risas que genera, esta siempre, y quiero decir siempre, consigue a su víctima. Más aún, el narrador nos advierte: está bien si no crees en estas supersticiones. De hecho, está mejor que bien, es perfecto. Porque sin importar lo que tú creas, Foucault cree en ti.
Aunque el lector se divierta con los chistes, es inevitable que la angustia lo ataque cuando vea que un mismo y misterioso hombre sin rostro atraviesa los años sin envejecer para atacar y dar golpizas al protagonista, a su madre y a su abuelo. Todo por meterse con el principal aliado de Foucault, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Por último, quiero referir un ejemplo más que significativo. En el cuento corto de David Roas, El rival, se juega chistosamente con la figura del doble. Un individuo descubre que tiene uno y empieza a competir con él. Comer, dormir, follar era siempre una competición. Así, el receptor se confía y disfruta de las variaciones de un tema trilladísimo. Lo acertado del minitexto es que al final uno de los dos llega primero a la muerte, ganando y perdiendo al mismo tiempo. El día en que murió, sentado frente al ataúd donde reposaba, no pudo reprimir una sonrisa de venganza. Como es obvio, nuestra sonrisa y nuestra tolerancia del hecho parodiado terminan en una nueva reflexión que el miedo metafísico ha vuelto a generar. Recogeré ahora una serie de conclusiones partiendo de estos breves casos tan disímiles y de ámbitos tan diferentes. Al ser una herramienta de liberación y familiarización, por no acudir a sus características como expresión de superioridad, la risa nos conforta. De este modo, genera en quien lee un sentimiento de confianza que comprende cómo deben entender, porque comprende cómo deben entenderse las frases con sentidos múltiples. Pero además le da un giro particular inesperado a un hecho que, narrado con otros medios, podría convertirse en algo predecible y aburrido. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el primer aspecto. La confianza dada por el humor y por ende la risa evitan que el lector se adelante a los hechos, incluso hace que los mire con excesiva incredulidad, como el hijo de Mr. White tocando unos acordes en el piano. Así, después de haber construido una supuesta zona segura donde lo vemos todo por encima del hombro, irrumpe un hecho que da traspié a nuestra noción de lo real. En estas circunstancias, me parece, esto cobra más fuerza. No solo se ha evitado la previsión por parte del lector, también se ha expuesto que estos sucesos sobreviven a pesar de la risa, volviéndose más inquietantes. Como podría preverse, esta combinación genera mayor productividad en el proceso de lectura. En primer lugar, el doble funcionamiento irónico evidencia mucho más el carácter arbitrario y construido de nuestra percepción de lo real. Borges rompe las reglas de nuestra realidad con el Aleph, pero también se burla de supuestas jerarquías literarias. Díaz refuerza nuestra superioridad ante Oscar Wilde. Sin embargo, al mismo tiempo nos inquieta la amenaza del Foucault. Por último, Roas nos invita a un juego risible e intertextual que culmina con una partida truncada donde se asoma el terror ante lo inexplicable. Por otro lado, es clave observar que en los tres casos, lo fantástico restituye aquello que es satirizado, injertándose en el seno del humor. Pero, en segundo lugar, y quizás con mayores repercusiones, creo que el humor funciona como una caja de resonancia para lo fantástico. Lo humorístico exige, como plantea Bakhtin, una actitud dialógica dentro de y con el texto, con lo cual obliga al lector a reconocer los referentes reformulados, implicando un proceso de lectura mucho más activo. Quien lee, si quiere reírse y comprender la plenitud del texto, debe estar atento a los referentes, inmiscuyéndose así mucho más en la narración. Lo que decíamos, si no da risa, no funciona el humor. Por tanto, en el tránsito hasta la llegada de lo inexplicable, el receptor irá estableciendo un debate cada vez más fuerte y rico, pero este quedará trunco con la interrupción de lo fantástico. Si bien lo fantástico ofrece una nueva idea de la realidad, al manejarse con hechos sin explicación, trunca el diálogo exigiendo la posterior reflexión. La perplejidad ayuda a reformular nuestras concepciones, pero también rompe con una interacción que venía con gran fuerza. Por ende, la inquietud, el miedo metafísico cobra, según me parece, un nuevo nivel.